Saludos. Vamos a hablar ahora de las investigaciones que se han realizado sobre el potencial que tiene el consumo de hidrógeno, en particular de agua hidrogenada, sobre el rendimiento deportivo. Mi percepción, tras revisar la literatura científica de este tema, es que es necesario hacer muchísima más investigación. Existen indicios de un efecto beneficioso en el rendimiento deportivo, pero sí apuntan a un efecto positivo en la amortiguación del estrés oxidativo en los atletas, sobre todo en la fase de rendimiento deportivo intenso del atleta de élite. Como ejemplo, vamos a revisar brevemente unos estudios que hay realizados con atletas. Son test de ejercicio, test de estrés oxidativo también en sangre, los cuales vamos a ver estos indicios que hay de un beneficio de la administración de agua hidrogenada para el rendimiento deportivo. Bien, en este primer estudio, realizado por científicos japoneses, se hacen unos test de lo que se denomina esfuerzo de torsión en una máquina, un dinamómetro, en el cual se mide el efecto de cualquier agente, en este caso de agua hidrogenada, sobre el rendimiento en la flexión de la rodilla. Aquí también se hace un estudio de estrés oxidativo con mediciones de marcadores en sangre. Este estudio se realizó con jugadores profesionales de fútbol y bueno, los resultados fueron que si bien no se observó una diferencia, un cambio en los niveles de estrés oxidativo en sangre, sí se observa una bajada en los niveles de lactato. El lactato es un indicador de un cambio en el metabolismo, desde el metabolismo aeróbico, que consume oxígeno, que es bastante más eficiente, hacia el metabolismo anaeróbico, en el cual pues, la glucosa se degrada directamente y se genera como subproducto el lactato. La acumulación de lactato pues, es un indicador de fatiga muscular, y cualquier reducción en este parámetro indica una mejoría en la resistencia a la fatiga. Pues bien, en este estudio se pudo demostrar que los niveles de lactato eran inferiores en el caso de aquel grupo de atletas que habían consumido agua hidrogenada, y la resistencia al pico de torsión también pues disminuyó menos en aquellos que habían consumido el agua, en el grupo experimental, en comparación al control. Lo que sí se ha visto en los estudios de rendimiento deportivo es que en los picos de rendimiento en atletas de élite no se observa mejoría, pero sí en el ejercicio submáximo, es decir, en fases de ejercicio donde no está al límite la persona. Ahí se observan una serie de mejorías en este y en otros estudios también. Por ello, aquí recomiendan realizar estudios con sujetos que no estén entrenados o deportistas recreacionales, y también optimizar la dosis, la concentración y la temporalidad en la administración del hidrógeno, porque son todos ellos factores que determinan variaciones en los resultados finales del ejercicio. Por tanto, bueno, la conclusión de este estudio es que es necesario continuar en esta línea y que sí, existen indicios de un efecto protector para la fatiga muscular y para el exceso de estrés oxidativo en atletas. En la introducción pues describen lo que es uno de los problemas en el ejercicio agudo, en la fase ya de fatiga, en el ejercicio extremo, es el desequilibrio redox del que hemos hablado anteriormente, por la acumulación de especies reactivas de oxígeno y también de nitrógeno, y este balance, este desequilibrio, pues puede reequilibrarse mediante la presencia de hidrógeno molecular en plasma. Se ha intentado en otro tipo de estudios con atletas, con
con individuos, valorar el efecto de la suplementación de otros antioxidantes, pero se han visto resultados contradictorios e incluso negativos, por lo que ya hemos comentado, porque el exceso de actividad antioxidante adicional puede ser incluso perjudicial. Lo que se trata es de recuperar el equilibrio redox en el cuerpo, pero no de anular excesivamente los radicales libres y las reacciones de oxidación que tienen su función fisiológica natural. Por ello el hidrógeno se ofrece como un complemento que evita este desequilibrio, pero no genera un aumento excesivo de la actividad antioxidante. En otro estudio más reciente, del año 2009, además dirigido por científicos de la talla de Tyler Levaron y Shigeo Ota, que son referencias en el estudio del hidrógeno, se estudió el efecto de la suplementación aguda, es decir, intermitente, mediante tabletas de magnesio que generan hidrógeno molecular, sobre los índices de rendimiento deportivo submáximo, es decir, en tasas inferiores al límite de fatiga. En este estudio piloto, que se realizó con todo tipo de controles, es un estudio aleatorizado, donde se asignan aleatoriamente los individuos a los grupos, doble ciego, donde no puede haber un efecto inconsciente de manipulación de datos, y siempre con un grupo de placebo en el cual se aísle el efecto placebo. Pues bien, aquí se midieron las tasas de rendimiento deportivo según los parámetros habituales, que son el consumo máximo de oxígeno, la tasa de intercambio respiratorio, es decir, la relación entre el dióxido de carbono y el oxígeno consumido, las pulsaciones cardíacas y la tasa de respiración por minuto. Este ejercicio se realizó en una cinta hasta la fatiga del participante, y a los sujetos pues se le dio tanto agua hidrogenada como agua sin hidrógeno, es decir, agua para efecto placebo. Bueno, los resultados, lo que se obtuvo fue que no hubo una variación en los índices máximos o mínimos de rendimiento deportivo, como son la tasa de consumo de oxígeno, el intercambio gaseoso o la pulsación cardíaca, pero sí hubo una reducción significativa en las tasas medias, en el promedio de tasas de respiración y de pulsación cardíaca. Al igual que en el estudio anterior, los autores en el planteamiento de su investigación pues ponen la hipótesis de trabajo según la cual el hidrógeno es capaz de reducir el estrés oxidativo, la fatiga que puede generar, el exceso de inflamación, y asocian los efectos sobre el rendimiento deportivo a el control del exceso de producción de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Y bueno, también mencionan aquí el estudio anterior, en el cual se demostró que se puede rebajar la fatiga temprana en el ejercicio y los niveles de lactato, y por tanto todo esto indicaría que hay una potenciación del metabolismo aeróbico cuando se consume hidrógeno, en detrimento del metabolismo anaeróbico. Por eso hay una reducción en las tasas de generación de lactato. En la interpretación final de estos resultados, estos autores plantean la hipótesis de que, como se ha podido constatar, existe un descenso en la pulsación cardíaca, pero se mantiene la tasa de consumo máximo de oxígeno, pues podemos especular con que
el agua hidrogenada podría mejorar el volumen del pulso cardíaco y o mejorar la utilización del oxígeno en las células musculares. El mecanismo lo explican aquí, pues al agotarse el ATP, que como sabemos es la moneda de la energía en el músculo humano, procedente de la oxidación de los sustratos, en particular de los sustratos glucídicos en la mitocondria. Esta oxidación al agotarse, pues se activa el metabolismo anaeróbico y la presencia del hidrógeno lo que estaría generando es una mayor capacidad de regeneración de los sustratos del metabolismo oxidativo, en concreto del NAD, que es la moneda reductora en el metabolismo de la oxidación. Por lo tanto, el efecto de todo este proceso sería el descenso que se ha observado en los niveles de lactato y una mejora en la función mitocondrial. Es decir, el hidrógeno tendría como función el aumentar la eficacia del metabolismo aeróbico mitocondrial, tanto potenciando la función de las mitocondrias como activando la mitocondriogénesis, es decir, la creación de un número mayor de mitocondrias en las células y por tanto elevando el rendimiento deportivo aeróbico. En conclusión, estos autores recalcan lo que ya hemos comentado, que es necesario más estudios para determinar el impacto del agua hidrogenada en el rendimiento deportivo, pero que hay indicios de que puede ser una opción viable para una mejora en el rendimiento deportivo aeróbico. Si bien en este estudio pues no se ha visto una mejora en el rendimiento en niveles máximos, pero sí en niveles submáximos de intensidad de esfuerzo deportivo.